Elecciones presidenciales Ecuador 2025. Es necesario recordar que era el tercer intento del partido correísta RC5 por alcanzar la presidencia de la República del Ecuador. En el 2021, Andrés Arauz perdió las elecciones frente a Guillermo Lasso, que no terminó su mandato normal 2021-2025 y convocó elecciones extraordinarias a través del mecanismo conocido como muerte cruzada. Noboa ganó dichas elecciones en el 2023 frente a Luisa González, culminando así el periodo presidencial original 2021-2025 que debió ser dirigido por Guillermo Lasso. El 13 de abril del 2025, Daniel Noboa se impuso nuevamente en segunda vuelta ante Luisa González, pero esta vez lo hizo de una manera rotunda y distante, con una diferencia de más de 1 millón de votos. Vale igual recordar lo sucedido en primera vuelta con la participación de 16 candidatos, en donde previamente hubo un debate, video del cual hice un análisis y comentario ciudadano, el cual pueden revisar en el link ubicado en la descripción de este video. De igual manera, cuando se definieron los dos candidatos en las elecciones de la primera vuelta, pude comentar las impresiones de lo sucedido, indicando que la RC5 tiene una amplia experiencia en las elecciones y mencionar que seguro pudieron existir irregularidades. Asimismo, que si Daniel Noboa no vencía el pánico escénico a las entrevistas, perdía las elecciones, que era mejor cometer errores a querer mostrar perfección. Muchos en su momento no entendieron la actitud del líder de ADN en no salir a pronunciarse de inmediato, algo que después pudo indicar en su primera entrevista al insinuar que hubo irregularidades ante su falta de control electoral y una presión de extorsión al sufragante. Su pronunciamiento fue leve e irrelevante, una fugaz sensación de fraude con resignación a que habría una segunda vuelta. Después de ganar la primera vuelta o de tener esta gran votación que usted ha logrado en primera vuelta en la jornada del 9 de febrero, ¿por qué no salió a celebrar el voto de 4.400.000 personas para redondear? Bueno, varias razones. Primero, han habido muchísimas irregularidades y seguíamos contando, seguíamos revisando en ciertas provincias que habían cosas que no cuadraban. Incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor. A este minuto la distancia entre usted y la candidata de Revolución Ciudadana es de 0.2, pero veo que usted señala que han habido irregularidades. ¿No reconoce el resultado actual? ¿En qué fundamenta para estas irregularidades? ¿Qué pasó de acuerdo a la información que usted tiene? El número final lo veremos en estos días, hay muchas impugnaciones, pero estamos en una segunda vuelta, somos la principal fuerza política, nuestro partido, nuestro movimiento nacional, tiene 9 meses. ¿Cómo crecer de cara al indeciso, a quien no está seguro, a conquistar corazones, bien sea mediante su gestión o su propuesta? Y también al ausente, hay más de 2 millones de votos en ausentismo. Debemos de comunicar todo lo que se ha hecho y lo que se va a hacer. La gente vota es por el futuro, la gente vota con esperanza, no vota por lo que ya se hizo, sino que vota por lo que se va a hacer. Los planes que tenemos también para el empleo juvenil, financiamiento para mujeres emprendedoras, asistencia social para madres solteras, para que puedan trabajar, estudiar y que sus hijas e hijos sean bien cuidados. Todo eso vamos a tener que contárselo, repetírselo y reafirmárselo a pesar de toda la campaña en contra. En ambas etapas, el partido de la RC5, previo a los comicios, siempre manejó una estrategia llena de experiencia y astucia, de anunciar previamente que había fraude, como adelantándose a crear un ambiente de plan B, tal como lo hizo en la primera vuelta. Luego del debate del 19 de enero, al instante y al día siguiente en redes sociales, sus militantes, simpatizantes, medios partidistas y voceros oficiales alineaban su pronunciamiento, como por ejemplo la influencer y comunicadora Alondra Santiago, una visible referente del partido correísta, tuvo un natural y espontáneo rechazo contra Andrea González sin tener contemplación por ningún lado y dando apacibles comentarios sobre Leonidas Issa. Para mí mis preferidos de esta segunda ronda evidentemente son Luisa González y Leonidas Issa, que estuvieron a la altura, que no se dejaron llevar y me parecieron excelentes. Los peores, Saki Sela y Andrea González. Andrea González muy trastornada, muy enferma. O sea, de verdad una locura. No entendí la verdad, no entendí sus propuestas, no me quedó ninguna de sus propuestas. Lo único que me quedó es ver una mujer que estuvo apoyada y apoyando también a un extorsionador como Fernando Villavicencio, que eso no se puede olvidar. Otra cosa de Andrea González que sí tengo que destacar, que todo el tiempo, por favor, un shot cada vez que repetía el nombre de Rafael Correa. Realmente esta tipa está más perdida, o sea, está perdidísima.
en los laureles. Es que con este discurso anticorreísta contra Luisa, le robe 1 o 2 votos a Noboa. Una cosa es como tú y yo vemos a la Andrea esta, y otra cosa es como mis canes anticorreístas furiosos del 10% la ven. Y a esos solo dales un poco de odio, dales a cualquier idiota diciendo que la Constitución chavista, y ¡ay, qué bien, qué bonito! Entonces, te digo esto porque como mucho podría ser alguien que destaque un poco por ahí, y por el otro lado, Luisa creo que ha logrado el objetivo, que era no perder. En este caso también, bueno, lo que decías de Andrea González, sí, o sea, capaz y le roba 2 o 3 votitos a Daniel Noboa. Sería genial, sería genial. Claro, pero de ahí no llega absolutamente nada más, ¿no? Porque evidentemente no se entendió, no tiene personalidad y simplemente llegó a raíz de, ¿cómo se llama? Fernando Villavicencio y su asesinato, ¿no? O sea, nada más. Andrea González le puede quitar 2 o 3 votitos a Daniel Noboa, ¿no? Porque a Luisa no la va a afectar porque ni siquiera la despeinó, porque evidentemente lo único que mostró fue puro odio, pero le apeló al anticorreísmo, que evidentemente tenía que apelarlo. Entonces, sí, le va a quitar votos probablemente a Daniel Noboa. Yo no creo que muchos, porque en definitiva es una señora que al final, por Fernando Villavicencio, ya ese voto simpatizante por la muerte y el asesinato de él, no, papá, o sea, al final la tiene dura Andrea González tratando de sacarle algunos votos a Daniel Noboa. En cambio, claro, evidentemente, coherencia y demás de Luisa González. Hay más troles de Andrea González, perdón, que de Daniel Noboa. Y eso, ojo al piojo, que por ahí va la cosa, ¿no? En memes, aquí, Andrea González al ver que no tiene argumentos y la vieja confiable, culpa de Correa. La verdad que eso fue vergonzoso y digamos que al final quedó en ridículo, quedó de verdad como enferma y bueno, eso, aunque los troles digan lo contrario, se notó un montón. No fue ni siquiera a dar sus propuestas, fue a atacar al correísmo, pero ni le funcionó. A los pocos días de su fragoso ataque hacia Andrea González, la estrategia cambió increíblemente como arte de magia, o más que seguro, ante una llamada y la nueva idea que tuvo la RC5, la de colocar visiblemente a la candidata Andrea González en las primeras opciones del tablero electoral, al igual que a Isa, aún sabiendo que las opciones eran nulas para ellos. Pero podría entenderse que una Andrea González restaría votos a Daniel Noboa, al igual que Leonidas Isa, pero con la opción de generar alguna posible alianza, y es lo que se pudo ver luego. Desde que pasó el debate hay un rumor y todo lo demás de que Andrea González le está quitando votos a Daniel Noboa, pero yo no estoy tan segura de que Andrea González sea lo mismo que Daniel Noboa. Al contrario, Andrea González tiene un mejor discurso que Daniel Noboa. Ojo ahí para los de derecha que me están viendo. Andrea González supera con creces a Daniel Noboa. Lo supera a tal punto que hoy la gente está, sobre todo los de derecha, los anticorreístas, están planteándose el dar el voto a Andrea González. Carondelet preocupado porque Andrea González le está arrebatando el voto del anticorreísmo a Daniel Noboa. Ojo con eso. A Luisa González no la despeinó. A la RC no la despeinó. Por eso cuando yo veía los troles que el día del debate decían, la arrastrada que le dio Andrea González a Luisa, y yo me reí y decía, amigo, Luisa tiene su grupo objetivo. Luisa está apuntando al indeciso, no al indeciso anticorreísta, al indeciso que está como, caramba, estoy destruido como país, déjame ver si le doy el voto, y está apuntando a su voto duro, que es durísimo. Pero a quien quitó votos Andrea González a Daniel Noboa. Andrea González, y además lo digo de todo corazón, que se cuide también porque Daniel Noboa puede afectarle la candidatura como le hizo con Topic. Ya el punto, el grupo objetivo no es la RC y no es Luisa González, es a Andrea González, se lo estoy firmando. De hecho, yo le escribí a Andrea González para entrevistarla, no me ha contestado todavía, pero le escribí para entrevistarla sobre todo porque, les digo, Daniel Noboa ahora está pero temblando y dice, caramba, me salió el tiro por la culata. Andrea González recupera ese voto de 2023 con la muerte de Fernando Villavicencio, ataca a Luisa González y agarra ese anticorreísmo acérrimo, pero horroroso, vil, que Daniel Noboa está como suavetón, soltando. Pero Andrea González sí se sabe para dónde va.
Ojo lo que le estoy diciendo, señores. Va a empezar a atacar y probablemente hay alguna otra persecución o alguna otra cosa a nivel de televisión y cosas así para él rápidamente llamar a ese voto anticorreísta. Créanme, se están viendo las cartas ahí porque está desesperado porque Andrea González le gana el territorio. Pero Andrea, ¿qué es lo que hace? Llama la atención de la ultraderecha de Ecuador, de la derecha, ya le digo, más recalcitrante, y le quite esos votos a Daniel Noboa. Andrea González es la que le está quitando los votos a Daniel Noboa. Están asustados. Capaz empiecen a perseguir a Andrea González porque dice, y ahora me quité a Topic de encima, pero ya es un momento en donde ya no puedes quitarte a Andrea González de encima. Ya estamos en un momento electoral. Así que tiembla, Noboa, porque te salió una González. Y esta vez de derecha, igual que tú. Así que pilas con eso. Pero Andrea González no le hace nada a Luisa. A quien despeinó fue a Daniel Noboa. Andrea González está subiendo. Daniel Noboa está diciendo, ¿y ahora qué zapatos más altos me compro? Porque necesito resaltar más. Está viendo a quién del anticorreísmo atacar. El único despeinado que está pero aguantándose con un terror es Daniel Noboa, porque si Andrea González le sube, y todavía faltan 2 semanas, si Andrea González le sube, le quitó los votos. Le quitó los votos a Daniel Noboa. Señoras y señores, nomás les digo, ustedes capten mi mensaje y léanme entre líneas. Así que aguanta, Andreita González. Perdón. Al final, el tablero electoral en los resultados estuvo acorde a los planes y expectativas de la RC5, haciendo que un ISA obtuviera un 5% y una Andrea González el 3%. En un ISA acumularon una población de izquierda que no precisamente su mayoría cree en el correísmo, por una historia que no quieren recordar, y en Andrea un anticorreísmo puro y frontal heredado de Fernando Villavicencio, ambos visiblemente puestos a la vista por el correísmo y la narrativa de sus medios, sin quitarle méritos durante y luego una Andrea que aprovechó ese momento para generar mayor presencia pública y destacar sus futuros planes. Un Leonidas Issa ya conocido en la historia del país por su manera de hacer política. Ya con los 2 candidatos fuertes, Luisa González y Daniel Noboa, en lo personal nunca dudé del posterior y último resultado, como lo dialogué en su momento con varios colegas. Hasta ese momento era casi imposible cambiar para la segunda vuelta el voto duro de los candidatos Noboa y González, pero sí, era necesario convencer al voto indeciso, al que muchas veces espera una segunda vuelta para definir. En lo que pensé, ya sabiendo que fue una estrategia muy inteligente de la RC5 en poner a los candidatos Leonidas Issa y Andrea González visiblemente en el juego, qué pena por Issa, que creyó que era únicamente su mérito y que podía convencer a una comunidad dividida históricamente por el correísmo. Los hechos de fraccionamiento en la comunidad campesina e indígena fueron evidentes e inmediatos. Aquello de mencionar la unión y alianzas de las izquierdas fue otro comodín de la RC5 para legitimar luego un plan que, sumado a las palabras fraude siempre previamente a los 2 comicios, sustentaría ante cualquier fracaso electoral una posverdad, y es lo que actualmente sucede. Hasta aquel momento nos encontrábamos con el voto duro de los 2 candidatos, Noboa y Luisa González, el aparente voto de las izquierdas y la comunidad indígena con Issa y el voto del anticorreísmo con Andrea González. Siempre consideré que el voto obtenido por los otros candidatos era una respuesta a no querer ninguna de las opciones fuertes, González y Noboa. La del correísmo, indicarlo es más fácil, una opción que por más que quieran pintarla de honesta y clara, brilla en la oscuridad y con situaciones que una parte del país no buscan repetir ni desean ser convencidos. Y con Noboa, lo más cuestionable a víspera de las elecciones fue el asunto de la energía eléctrica. Entre varias decisiones políticas que al no ser claras crearon dudas, pero más que la otra alternativa era un asunto de escoger una nueva opción y no repetir una historia. Y no lo digo desde mi preferencia o expectativa, lo digo desde los sufragantes, ya que para hacer este análisis siempre me sostengo de testimonios y diálogos ciudadanos desde todo sector. Los votos de Leonidas Issa, Andrea González y demás candidatos nunca fueron de ellos, nunca fueron de una amplia militancia, tomando incluso en cuenta que algunos partidos que fueron fuertes por historia ya están debilitados o fue su última experiencia. Era un voto que deseaba hasta ese momento virar la cara y no ser responsable de un resultado.
Todos esos votos buscaron un cambio, indudablemente nunca buscaron la misma historia. Aún con las limitaciones que pudiera tener el actual presidente de la República en diferentes aspectos, para muchos hay un brillo de rectitud. El pueblo en las urnas dio una oportunidad y limitó algo de lo que no quiere saber o está cansado. Al voto de un cambio se sumó el voto sin obligación, pero con una gran convicción, y es el que llevaron los adultos mayores. Como voto facultativo, muchos de ellos se presentaron no por deber, sino por compromiso de que sentían el patriotismo de hacerlo, y ni siquiera por ellos, sino por sus nietos y por una generación en camino. En conclusión, el voto de los otros candidatos en su mayoría se endosaron para Daniel Noboa, y a eso se sumó una pésima estrategia llena de errores y desaciertos por parte de la RC5, que despertó el voto indeciso, pero no a su favor, y el voto dormido de los adultos mayores, así como el cambio de decisión del voto duro de Luisa González, que a partir del debate, descoordinación, contradicciones en su propia bancada y principalmente referirse a los temas sobre la dolarización y gestores de paz, que crearon mucha duda e incertidumbre en sus propios simpatizantes, que al final cambiaron el voto. Una campaña que a partir del debate ambos candidatos estuvieron en la lupa del que menos cometía errores. El partido correísta RC5, pese a su gran experiencia, cometió graves errores, y podemos tener en lista 12 temas que los marcaron y que hicieron noticia en las redes sociales durante toda su campaña de primera y segunda vuelta. A continuación, los 12 errores más visibles de campaña cometidos por la bancada de la RC5. 1. El debate. En la descripción del video un link que habla del tema con errores enfocados desde el prejuicio, respeto y la estigmatización. 2. Reconocer como democracia a Nicolás Maduro. El reconocer al gobierno de Nicolás Maduro en el debate, que Luisa González haya guardado silencio y esquive el tema durante mucho tiempo en entrevistas nacionales e internacionales, muchas personas no lo vieron con buenos ojos, y teniendo gran cantidad de ciudadanos venezolanos en el país, el eco se hizo presente en una problemática social ajena que es latente, pero el correísmo se rehúsa por ideología en aceptarla. 3. Caso Liga Azul. En la descripción del video un link que habla del tema y que hasta en la actualidad es noticia pública. 4. La desdolarización. Su propia bancada tuvo los elementos necesarios para utilizarse en su contra, desde antiguas declaraciones hasta lo último de sus propios miembros de partido exponiendo un desacuerdo. Mis compañeras Gisela Garzón y Paola Cabezas asistieron a un medio de comunicación. Creo que se enredaron en un tema que obviamente no dominan, más allá de que son grandes compañeras, las estimo mucho, pero ellas son asambleístas, ¿ya? Paola Cabezas creo que fue reelecta, ¿sí, no? Sí. Paola Cabezas fue reelecta y Gisela Garzón no fue reelecta. Termina el periodo ahora, sí. Pero son asambleístas. Y ellas han hablado desde su postura personal, se han expresado, creo que se enredaron en un tema que no lo manejan, pero vamos a ser claros aquí. Ellas son asambleístas, con todo respeto. Quien va a gobernar es Luisa González. Las decisiones de inicio a fin irán con mi conocimiento y aprobación. Y yo he sido clara en decir cuál es mi política de gobierno y cómo voy a gobernar. Y he presentado 5 planes donde está claramente qué acciones voy a tomar. Y en eso he sido muy clara. La dolarización se sostiene y se defiende y se mejora y se cuida. 5. Los gestores de paz. Este tema, por donde se lo mire y con el ejemplo de gobiernos de afinidad ideológica del correísmo, era un eminente control ciudadano desde un partido político que seguramente beneficiaría económicamente a seguidores, dirigentes y simpatizantes de la RC5. Más allá de las supuestas interpretaciones extremas que podían tener los ciudadanos en general, eso inmediatamente marcó una alerta que incluso, aún tratando de rectificar, no pudieron llevarlo por buen camino. Los gestores de paz, que estarán en cada barrio ganando alrededor de 250 dólares, es 72 millones el impacto fiscal anual. ¿Pero qué construimos con esto? La paz en nuestros barrios, volver a la vida de comunidad. ¿Quién cuida mejor su casa sino el que vive en ella? Luisa no se refería a tener comités de la revolución, que es lo que estás mencionando posiblemente que hay en Venezuela o Nicaragua. No, ella se refería a gente en los barrios que puedan convertirse en promotores de espacios de seguridad. 6. La entrevista de Correa Patiño, más que sumar, su contenido restó y evidenció el pensamiento enfocado y firme que tienen 2 importantes líderes de su partido. Se refirieron sobre el daño que ejerce Estados Unidos y generaron desconfianza sobre el dólar. Los Estados Unidos
por el abuso, es decir, el exceso del abuso, que suena muy feo, pero el abuso que han tenido de haberse apropiado, de haberse robado valores, riqueza de otros países. El nivel de desconfianza del dólar es tan alto que en las próximas, digamos, décadas, ellos van a perder mucho eso. 7. La frase hasta la victoria siempre. Una frase mal atribuida a su autor y que ni los que comulgan en su partido podrían perdonarlo, ya que desde el punto ideológico e histórico no podría pasarse de alto y más que error fue visto como una falta grave de ignorancia partiendo de sus propias filas. ¿Qué significa para usted la frase hasta la victoria siempre? Que le hemos escuchado en algún momento a Rafael Correa, a Fidel Castro, a Hugo Chávez, en fin. Nunca se la escuché. Páseme, por favor, hasta donde lo ha dicho, siempre, ¿no? donde lo ha dicho Fidel Castro y donde lo ha dicho. En vida sí lo dijo. Sí está. Bueno, páseme sí y le está. respondo cuando usted la pase. Le puedo decir que Luisa González la usa y es una frase del mejor ecuatoriano de todos los tiempos que se llama Eloy Alfaro Manavita. Así que cuando usted encuentre la información de lo que me ha dicho, y no se base en fake news tampoco, por favor. 8. Ley contra expresión de la Iglesia. Marcó amplio descontento la pretensión y el deseo de censurar e imponer un control ideológico en la expresión de las iglesias, por emitir mensajes políticos o electorales, algo muy contrario a la autonomía de las religiones. 9. El discurso de Patiño de traer a Rafael Correa y liberar a Glass. Patiño fue muy enfático en mencionarlo, pese a que su bancada tratara luego de minimizar el suceso. ¿Pero va a volver Correa? Esta es la pregunta que hace la gente. ¿Pero va a volver Correa? Sí, le decimos. Y la gente nos reclama y nos dice que regrese Correa. Así es. Y le hemos dicho, así va a ser. Así va a ser y Jorge Glass estará libre porque es inocente. Todos nuestros compañeros perseguidos regresarán. 10. Invitación a Jan Topic a formar parte de su proyecto. Jan Topic, por iniciativa propia, dejó de tener apariciones públicas luego de lo acontecido en relación a sus empresas y el motivo de su no participación en las elecciones. Lo que sí no fue del agrado ciudadano el saber que siempre manejó una postura contraria y beligerante con el líder de la RC5 y en un abrir y cerrar de ojos los ciudadanos lo entendieron como oportunismo e hipocresía de parte y parte. Te recuerdo que en tu gobierno las decenas de escándalos de asesinatos que existieron. General Gabela, Quinto Pazmiño, Fausto Valdivieso. Rafael, esos son nombres que no se borran. Tú hablas de abuso de familias. Recordamos el caso de Jorge Glass, violador de una menor de edad, de cómo tu gobierno protegió al violador de Cipito, de tu padre, narcotraficante. Tú hablas de equipos chimbos. Hablemos de las cámaras del EQ911, que se compraron, es así, con sobreprecio, a una empresa realmente chimba en China que nadie conoce. ¿Cuántas de esas cámaras siguen en operación al día de hoy, Rafael? Nuestras cámaras, te recuerdo que la balacera que existió hoy, afuera del café de Tere, ¿con qué cámaras crees que encontraron a los ladrones? Si no fue con las nuestras. Rafael, tú hablas de doble moral, compañerito. El nuevo Ecuador comienza mañana, Rafael. Y va a ser, y eso te lo garantizo, finalmente, un Ecuador sin ti. Aquí tiene que haber una sola bandera, el tricolor nacional. Los mejores hombres y mujeres para formar parte de mi gabinete, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no contar con un perfil como el de Jan Topic? Un perfil como el de Jan Topic, que ha venido trabajando de cerca con la Policía Nacional, con las fuerzas del orden. Y aunque viene de otra línea política, de la derecha, yo sí expreso mi invitación pública a que sea parte de un proyecto de patria que va más allá de ideologías, que va en línea de la necesidad urgente de garantizar una vida en paz, con empleo, con dignidad a los ecuatorianos. De esa unidad es de la que habla Luisa González, en donde la única bandera sea la bandera patria y los mejores perfiles sean parte de mi gobierno. Y por eso expreso una invitación pública y Jan Topic, por ejemplo, con todo su conocimiento y experiencia, podría ser parte del gabinete de seguridad, podría ser parte, incluso ministro del Interior,
y así los mejores hombres y mujeres aporten al crecimiento del Ecuador. Bueno, como le comentaba, la señorita González decía que lo quería usted en su gabinete. Yo creo que si tienes un conjunto de habilidades que pueden ayudar al Ecuador y tu presidente te llama, tienes la obligación moral de ir a ayudar. Lo que me pasó con el expresidente Guillermo Lasso, hasta cierto punto con Daniel Noboa cuando ofrecía ayudar. Y ves a todos estos presidentes que por temas políticos, ego, inseguridades personales propias, se van no se arman gabinetes con personas de realmente segundo o tercer nivel. Y lo que sufren son los ecuatorianos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos todos la obligación moral, todos, de mucho más allá de tu ideología personal, política, tus gustos personales, si tu presidente te llama tienes que ir a ayudar. Y es la obligación que tenemos todos los ecuatorianos. 11. Alianza con ISA y las izquierdas. Más que una real alianza de fondo, públicamente todos vieron un interés personal o de un sector y no de la unidad indígena y de izquierdas, que se vio fragmentada en todo momento con declaraciones públicas de sus diferentes líderes y más aún con el recuerdo de la estigmatización que dejó Correa en el pasado. 12. Protagonismo de Correa en declaraciones y redes sociales. Correa constantemente le quitaba mucho protagonismo a la candidata Luisa González y eso generaba un prejuicio en la gente para no creer en su capacidad, más aún cuando ella misma lo mencionó como su principal asesor. Aún en la condición legal y actual de cómo está el exmandatario, y a eso se suma una gran parte de ciudadanos que no le cree y más que eso desaprueba su comportamiento y de cómo se expresa en las redes sociales. Pero por supuesto que el país no está para improvisar y hay que buscar el mejor equipo. Mi principal asesor se llama Rafael Correa. Concluyendo las elecciones, los resultados no podían ser de otra manera. Una tercera derrota consecutiva de la RC5, estrategias llenas de contradicciones y errores, aún con el recuerdo de obras que siendo un deber necesario y obligatorio de todo político, lo que mucha gente no perdona es la división, el doble discurso, la arrogancia, la prepotencia, el cinismo y sobre todo los casos de corrupción que no se pueden tapar a simple vista. Inmediatamente a los resultados del pronunciamiento de Correa mediante Luisa González fue desconocer los resultados del CNE, alegando que la institucionalidad metió la mano a las elecciones y que las encuestadoras incluso la daban como ganadora. En nombre del pueblo al que representamos, nosotros no reconocemos los resultados presentados por el CNE. Yo sí denuncio ante mi pueblo, ante los medios y ante el mundo que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. Al día siguiente, el reconocimiento al electo presidente Daniel Noboa fue público por diferentes sectores políticos e incluso actores del mismo partido RC5 y aliados, al igual que lo internacional, a excepción de los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y México, quienes se pronunciaron no favorablemente. Gracias a los medios por estar aquí, gracias a todas las personas que han venido a escuchar esta declaración sincera y desde el fondo del corazón de un presidente joven que ha trabajado incansablemente por mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Esta jornada ha sido histórica, esta victoria ha sido histórica también. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. Y eso ha sido a base de perseverancia, de lucha, de trabajo, de cada uno de los miembros de este equipo que busca ese nuevo Ecuador. Este equipo que lucha día a día para poder tener un país mejor para sus hijos de los que ellos tuvieron. Quiero agradecer de manera especial a nuestra base. Es una base de gente muy joven que salió a votar, desde el voto facultativo, desde el voto de menores de 18 años, hasta también mucho adulto mayor que se puso la camiseta del Ecuador hoy, algunos inclusive con dificultades físicas, salieron a votar con un compromiso y un patriotismo que yo nunca había visto en este país. Y eso de ahí es admirable, eso hay que reconocerlo y eso hay que siempre aplaudirlo. Un abrazo absoluto a todos los ecuatorianos que siempre creyeron en este joven presidente, en los momentos más duros, en los momentos más difíciles, aún así me defendían a mí personalmente. Toda esa gente que recibía insultos, que recibía
ataques, cuestionamientos. Ellos se merecen un aplauso hoy más que yo. El Ecuador quiere ser diferente, el Ecuador no quiere regresar al pasado, el Ecuador quiere caminar hacia adelante y en ese camino, que no siempre es un camino fácil, en ese camino dar progreso, dar tranquilidad, dar paz, dar empleo. El ecuatoriano quiere una vida mejor y han escogido un proyecto que ellos confían que les va a dar esa vida mejor que tanto buscan. Muchas gracias a todo el Ecuador, gracias a todo mi equipo, gracias a todas las personas que hoy como patriotas salieron adelante y votaron por ese nuevo Ecuador. Muchas gracias. Noboa por delante tiene un trabajo duro que debe generar cambios positivos para el país. En su primera etapa considero que más que haberse dirigido a los problemas de fondo que afectan al mismo, pudo encontrarse con una realidad ampliamente desfavorable y pudo imponerse sobre todo el control y sometimiento político del cual ni Moreno ni Lasso hallaron una solución por pretender, según mi criterio, dirigirse de una manera pasiva, sin voluntad y sin decisiones arriesgadas, ante un país que se desenvuelve actualmente en una violencia anormal y en una corrupción institucional que no permite avanzar correctamente. Si tienes un comentario, no dudes en compartirlo, simplemente es un análisis desde mi punto de vista ciudadano. Muchas gracias por compartir el video y suscribirte al canal.